Edgardo dice por aquí, Maduro está gozando con el tema de las sanciones, todo es culpa de eso, hasta de las pulgas de mi mascota, por Dios. Alexis Marín, ella tendrá que esperar hasta el 2025 si no quiere a Maduro, pero después vendrá Diosdado, dice aquí Alexis Marín. De cada 10 venezolanos, dice Bolívar Divisa, 8 estarían dispuestos a votar por un candidato que lo saque de la crisis que viven. Entonces, ¿por qué no eligen un CNE con o sin participación de la ANC? Bueno, el proceso se inició hoy tenemos diputados que ya forman parte de ese comité de postulaciones, vendrán los miembros de la sociedad civil, de la academia, a formar parte de ese comité y nosotros seguiremos avanzando en el tema del nombramiento de los rectores para garantizarle, como ya te lo decía Vladimir, un proceso electoral que no solo garantice el derecho a sufragar, sino que vaya y garantice el derecho a... Ayer en esa misma silla estaba sentado Rosentay y propuso varios nombres, entre ellos propuso a Carvajal, a Leonardo Carvajal de la Asamblea de Educación, propuso incluso a Vladimir Padrino como parte del comité de postulaciones, pero además propuso a Luis Lander del Observatorio Electoral Venezolano, entre otros nombres. ¿Ustedes ya tienen pensado quiénes serían los representantes de la sociedad civil en el comité de postulaciones? Bueno, ¿Han hablado de eso? Creo que no formo parte del comité de postulaciones, pero creo que los representantes de esa sociedad civil deben ser escogidos por la misma, pues, sociedad civil. Lo importante es que avancemos sobre el tema para que ese último paso en la ruta hacia el cambio de Venezuela, que es las elecciones libres, puedan gozar realmente con un Consejo Nacional Electoral que le dé todas las garantías al elector venezolano. Liz 69, ¿cómo es que esta señora habla de dictadura y régimen en un canal privado y sale tranquila sin que sea detenida por el régimen? Eso es lo que pasa en el país, el mal uso de la palabra es lo que los coloca como una posición fracasada. No, bueno, pero es que para nadie es un secreto la cantidad de perseguidos que hay en toda Venezuela. Tenemos diputados presos sencillamente por luchar por la libertad y la democracia del país. Tenemos un exconcejal que fue asesinado por el régimen sencillamente por luchar por la libertad y la democracia del país. Aquí nadie puede tener, de Fernando Albán, aquí nadie puede tener duda que en Venezuela Nicolás Maduro y su grupo violan abruptamente derechos humanos, y no porque lo diga yo, lo dice la comunidad internacional, incluso lo dice el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que dice Rubén López, lo que dice la diputada es tan cierto que pese a la crisis económica, de salud y social, vemos al régimen haciendo gasto en decoración navideña y no prioritaria, que en nada ayuda al ciudadano común y llevando un discurso de sanciones y bloqueo. Por aquí dice también chistosito @tropa, dice, @chistosito tropa, dice. Usurpar no es autoproclamarse presidente en una plaza pública en contra de un presidente que fue electo democráticamente en una elección nacional. Solo pregunto. Nosotros tenemos un presidente encargado que sencillamente hizo juramento ante el pueblo, porque Venezuela hoy, para ese momento, no tenía un presidente legítimo, ya que de lo que Nicolás hace alarde es de una farsa electoral que se celebró el pasado 20 de mayo del año 2018. Y tan es así que su contrincante para el momento, Henry Falcón, dijo que no aceptaba esos resultados, pero paradójicamente hoy quiere formar parte de un proceso electoral en las mismas condiciones. Juan Guaidó dijo que después del 16 viene el 17 y después el 18, pero después de eso, ¿qué viene? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué se espera de esas movilizaciones del día 16? Nosotros a partir del día 16, y bueno, pero desde ya se está haciendo un gran proceso de movilización de los ciudadanos en la calle, en busca y luchando en exigencia de sus derechos, de que se le cumpla y se le den garantía al ejercicio de sus derechos, porque hoy tenemos trabajadores cuyo salario no le alcanza para absolutamente nada, tenemos personal médico y de enfermeras en hospitales totalmente destruidos, que no le dan garantías y no se le da protección a quienes acuden a esos hospitales para tener acceso a la salud, y tenemos muchas razones para salir el 16 de noviembre en una gran concentración o marcha, de como se defina de aquí a allá, pero para hacer... para exigir que se nos respeten nuestros derechos y exigir el cambio político que además como pueblo nos merecemos, Vladimir. Pero fíjate, yo leía una declaración de Julio Borges, coordinador de Primera Justicia. Él decía que el 16 vamos a conquistar la libertad. ¿No se están generando falsas expectativas sobre lo que se puede dar ese día? Bueno, las expectativas las tenemos todos desde ya. Todos estamos luchando por lograr el cambio que Venezuela necesita. Sea el 16, el 17, el 18, el día que sea, a la brevedad posible, porque hoy tenemos un pueblo totalmente deprimido que no aguanta más la crisis que está padeciendo. El pueblo venezolano se está muriendo de hambre. El pueblo venezolano se está muriendo en los hospitales por falta de medicamentos. Hoy tenemos a un Nicolás Maduro que se escuda tras las sanciones que ellos mismos consiguieron por ser violadores de los derechos humanos y que solo tienen un par de años. Pero Venezuela tiene sufriendo esta crisis
bastantes años, y en el caso particular del estado Táchira, tenemos un estado con 17 años con una crisis de combustible. Tenemos desde el año 2009 en un estado total que vive de apagón en apagón. ¿Cuál es tu evaluación de la gestión de Lady Gómez en el estado Táchira? Bueno, es una mujer aguerrida que asume la primera jefatura del estado en un momento de una profunda crisis económica y que ha sabido sobrellevar esta crisis para dar lo mejor de ella en su trabajo y poder atender en la medida de sus posibilidades al pueblo del estado Táchira. ¿Ustedes están preparando su maquinaria electoral por si las moscas, como dirían? Nosotros estamos trabajando para un proceso electoral que permita traerle al pueblo venezolano un nuevo presidente de la República que atienda los verdaderos intereses del pueblo. Jim Figueroa, pregúntale a la señora de quién es culpa que no haya gasolina en el país. Por favor, tu jefe se cansó de buscar sanciones para el pueblo de Venezuela y continúan haciéndolo, dice. Bueno, ese joven sencillamente nunca ha ido al Táchira, porque en el Táchira tenemos 17 años con un muy mal servicio de gasolina, y quienes controlan las estaciones de servicio son las Fuerzas Armadas Nacionales, que son las mismas Fuerzas Armadas que controlan los pasos por donde pasa la gasolina, el contrabando de gasolina. El gobierno responde que toda esta crisis, en gran medida o en casi su totalidad, en los últimos tiempos es consecuencia de las sanciones. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en eso? La crisis del pueblo venezolano fue mucho antes de las sanciones que a particulares se les ha impuesto desde la comunidad internacional. Ellos siempre van a tener una excusa para no admitir que son los culpables de la crisis que vive el pueblo venezolano. Para ellos nunca son culpables de nada. Tienen la desfachatez que 20 años después todavía le echan la culpa a 40 años de democracia que vivimos en Venezuela, cuando en esa época Venezuela tenía una apertura al progreso y al desarrollo, y desde 20 años para acá hemos caído en una profunda crisis que se ha visto empeorada en los últimos años. Si eso era así, ¿por qué llegó Chávez al poder? Bueno, porque en algún momento el ciudadano venezolano quiso darle un vuelco a la política nacional, y el vuelco fue tal que hoy tenemos una emergencia humanitaria compleja que ve morir día a día ciudadanos venezolanos por hambre y por falta de medicamentos, y una población que huye a la crisis en busca de un futuro mejor en tierras extrañas. Meme dice por aquí, para nuestra diputada, ¿hay que ir a las elecciones o nos fregamos? Elegir un CNE y capacitar testigos, pagarles bien para que no los compren, estar presente en mesas de totalización, con eso salimos de esto, pues, para no decir lo que No dice solo aquí. con eso salimos de eso, porque mientras Nicolás Maduro esté en el ejercicio del poder, nosotros seguiremos teniendo colectivos y grupos irregulares amedrentando a nuestros electores. Tendremos a un gobierno ejerciendo el aparato del Estado para seguir controlando a los electores, para chantajear a los electores, y no tendremos pleno ejercicio de nuestros derechos políticos a través del voto. Necesitamos justicia en Paraguay, en Suárez, que hay una banda organizada que se dedica a robar las casas y no hay autoridad alguna que haga algo al respecto. Eso para el diputado, para el constituyente del estado Anzoátegui. También aprovecho la ocasión, porque me están diciendo que ya debo despedir, para hacerle un llamado al gobernador del estado Vargas, gobernador García Carneiro, a que controle la actuación de los funcionarios de la policía del estado Vargas. Hay matraca, están colocando multas arbitrariamente a los jóvenes, a los muchachitos que están manejando de 19, 20, 21 años en adelante, los paran, y eso se ha convertido ya, todo el mundo en Vargas habla de eso, en Vargas o en La Guaira, como usted le quiera decir. En todo caso, es un problema que hay que atender, porque ya lo de la matraca, yo tengo familiares a quienes les ha ocurrido eso, y les puedo dar testimonios directamente. Entonces, por favor, que se ponga coto a esta actuación de la policía. En la mañana, los sábados, cualquiera va para la playa y los jóvenes parados, pues los tienen detenidos en la orilla de la autopista, ya del Paseo La Guaira. Bueno, y está ocurriendo eso. Hay que ponerle coto a eso. Le puedo hablar de casos concretos. Bueno, diputada, lamentablemente tenemos que despedirnos, diputada Karin Vera. Pero ¿cuándo se va a tomar una decisión definitiva por parte de la oposición con respecto a la participación electoral? Solo el transcurso de los días y las plenas garantías del derecho al voto de los ciudadanos venezolanos nos dará respuesta de la participación o no en un eventual proceso electoral. A menos que sea el proceso presidencial que nos permita, como ya te decía, darle un verdadero cambio político a Venezuela y que nos permita enrumbarla por la senda del desarrollo y del progreso. ¿Qué tal si se elige la Asamblea Nacional, ustedes no participan, el gobierno tiene mayoría allí y las cosas siguen sin producirse el cambio que se aspira? Es que en el 2015 nosotros ganamos por mayoría la Asamblea Nacional, y ellos, a través de la oficina jurídica de Nicolás Maduro, decidieron ponerla en desacato, e igual manera
pretendieron sacarla del juego político en Venezuela, y aquí hemos resistido, pudieran hacer lo mismo. O sea, de eso no tenemos garantía. Por eso es que hoy seguimos luchando por darle garantías de elección y participación al pueblo ¿Habrá venezolano. entendimiento entre la mesita y la mesa? ¿Y es la Bueno, la mesita está ya sentada ya. Nosotros seguimos trabajando de nuestra trinchera, que es la Asamblea Nacional. Bueno, gracias por acompañarnos, Gracias a la ti. diputada Karin Vera. Y bueno, será hasta mañana cuando nos veremos nuevamente en Vladimir a la Una. Y bueno, sigan ahora con Brújula Internacional.